publicado el artículo, ya no es más el enlace de la base de datos, que era lo que colocábamos en los primeros ejercicios para corroborar que estuvieran buscando ahí, sino el enlace que va derecho al artículo, donde uno puede descargar el PDF, o en general es la revista, es el enlace de la revista. Ah, listo, muchas gracias, profe, era esa la duda que tenía. Está bien. Bien, hoy estamos pródigos de consultas. Sí. Hoy está la cargosa. No es la cargosa, no, en general los tenemos que animar bastante a que consulten, y por suerte hoy los vemos muy, muy interesados, pero no solo una persona, son varias. Entonces, para seguir con el ejemplo, ya habíamos, para la persona que tenía la duda, que espero que esté entre los que entraron, era entonces, la hipótesis del estudio estaba centrada en esto, de que el resultado que va a dar es que los cuidados en bioseguridad, en oncología pediátrica, son adecuados. Entonces, si en la hipótesis dijimos esto, ya estamos tirando uno de los valores que debe componer la escala posible de valores que va a dar de resultado. Entonces, si nosotros creemos que el resultado va a estar por el lado de este valor, que son los cuidados adecuados, entonces completamos en la escala posible, más allá de que nosotros pensemos que van a andar por acá, porque también es posible que finalmente los cuidados no sean adecuados y que estén más cerca de lo que hemos calificado como medianamente adecuados, o dentro de lo que nosotros hemos definido que van a ser cuidados inadecuados. Cuando hacemos un análisis cuantitativo, muchas veces decimos, bueno, todo lo que nos dé por encima de tanto va a ser adecuado. De esa medida a este otro valor, tomando en cuenta lo que decía Francisco al principio, nosotros ya tenemos que decir cuál va a ser el rango en el que se va a mover esta escala de valores. No podemos decir, por ejemplo, que los resultados que nos den por encima del 50% dentro de estos valores van a ser cuidados adecuados. Entonces, y después decir que son medianamente adecuados los que den del 50% al 25%, porque estamos haciendo coincidir el valor 50 en ambas categorías, en dos rangos de estos valores, y no vamos a, si algo nos da el 50%, no vamos a saber dónde incluirlo. Entonces, nosotros cuando definimos a qué consideramos cuidados adecuados, vamos a tener que decir, cuando esto nos dé en este rango va a tener que ser cuidado adecuado, cuando nos dé así lo vamos a considerar inadecuado, y cuando nos dé tal rango decimos que va a ser inadecuado. ¿Se entiende? ¿Alguna duda al respecto? Bueno, entonces, los indicadores, lo mismo pasa con, digamos, tanto para administración de quimioterapia como para cuidados en la habitación. Entonces, acá nosotros tenemos que pensar, a ver, qué preguntas haríamos o qué cosas consultaríamos o qué cuestiones observaríamos para ver de qué manera o cuánta adecuación tiene la administración de quimioterapia a lo que nosotros consideramos óptima, ¿no? Entonces, ¿qué le preguntaríamos a las personas que nosotros le aplicamos el instrumento del personal de enfermería? ¿Qué le preguntaríamos para saber en relación a la administración de quimioterapia cuán adecuados son los cuidados?
o cuán adecuada es la administración de quimioterapia. ¿Qué le preguntaríamos? Una pregunta. ¿Ninguna? Bueno, entonces, no, lo suspendemos acá porque o no está la persona o ya no tiene más dudas, para que no volvamos a usar otra vez la clase para otro ejemplo que después no les sirva. Pero bueno, acá van las preguntas posibles para administración de quimioterapia con las opciones de respuesta posible. Y lo mismo para cuidados en el ingreso a la habitación, preguntas posibles y opciones de respuesta posibles. Si nosotros copiamos esto así tal cual, pasa directamente a formar parte del instrumento. Todas las preguntas y opciones de respuesta pasan a formar parte del instrumento. Profe, Ahora, ahí en indicadores vendría a ser las preguntas que yo tendría que hacerle al profesional que tiene como cuidado, por ejemplo, a hacer la administración de quimioterapia. sí, exactamente. ¿Qué tipo de preguntas o qué preguntas deberías hacer que vos pensás que hay que hacerle en relación a lo que vos planteás en el marco teórico, que es lo adecuado, para poder valorar cuán adecuados son los cuidados que se brindan en relación a la administración de quimioterapia? Y después vas a tener que hacer preguntas para valorar cuán adecuados son los cuidados que se brindan en relación al ingreso a la habitación. Y el análisis de todos estos resultados nos van a dar un resultado final que... ¿Cerró la sesión? ¿Qué pasó? No, estamos. Ah, algo me dio, me ofreció que me vaya. Cerrado la sesión, dice, todo mala onda me tiró. Entonces, claro, esas preguntas nos van a dar un porcentaje y ahí vamos a saber si son adecuados, medianamente adecuados o inadecuados. claro, y cuando vos en el trabajo, y ahí vamos a eso otro que queríamos charlar, lo estamos haciendo con los ejemplos, ¿no? En análisis de los datos, nosotros vamos a plantear, a ver, voy a hacer la prueba de sacar esto y de compartir la pantalla con la guía. Aprendí una nueva tarea, cómo sacar y cómo compartir. Ahí está, me vio. Acá está. Que es la guía que ustedes están usando para armar el trabajo, ¿no? Y ahí lo tenemos. Fíjense que estábamos trabajando esto, la operacionalización de la variable, lo que llamamos matriz de datos, ¿no? Que después se van a transformar en datos efectivamente. Estábamos hablando del instrumento de recolección de datos, que es lo que todavía tenemos que terminar de desarrollar. Los criterios de inclusión, ustedes en el trabajo van a tener que decir metodológicamente quiénes serán las personas que van a ser admitidas para ingresar a este estudio según lo que nosotros necesitemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si en ese servicio no todo el personal realiza tratamiento de quimioterapia, no deberían estar incluidos dentro del estudio los que no realizan tratamientos de quimioterapia. Todo el personal de enfermería que realiza tratamiento de quimioterapia para poder evaluar, valorar cuán adecuados son esos tratamientos. Y criterios de exclusión sería, en este caso, seguro, quienes no realizan tratamiento de quimioterapia, pero además siempre hay que incluir, además de razones éticas o otro tipo de cuestiones que
requiera nuestro estudio, esta cuestión vinculada al rechazo, porque siempre existe la opción que alguien le diga, no quiero contestar esto, aunque esté dentro de los criterios de inclusión de nuestro estudio. Está incluido, pero la persona no quiere contestar. Entonces nosotros debemos explicitar en nuestro estudio que se van a incluir a tales y tales personas, por ejemplo, a todos los enfermeros y enfermeras del servicio de oncología o de la sala de oncología que realizan tratamientos quimioterápicos, exceptuando a quienes, por supuesto, no lo hagan y a quienes se nieguen a contestar ¿cómo es? El cuestionario. Entonces, ya ahí definimos claramente nuestros criterios de inclusión y de exclusión. Y estas cuestiones que van planteadas acá en las consideraciones éticas, siempre hay cuestiones a tener en cuenta como el anonimato y la confidencialidad de los participantes en el estudio. Porque muchas de las personas que dudan en contestar un cuestionario o una entrevista o ser parte del estudio, lo hacen porque temen que la información que allí se aporte los identifique y los comprometa de alguna manera y que teman por esa difusión. Entonces, es imprescindible que además nosotros, más allá de lo que teman o no quienes van a ser entrevistados, observados, y contesten un cuestionario, tenemos la obligación de explicitar que los datos que aquí se obtengan van a garantizarse que son anónimos y confidenciales. Entonces, y asegurarnos de que la persona que va a responder alguna entrevista o un cuestionario lo esté haciendo sabiendo de qué se trata el estudio. Entonces, estas dos cuestiones son importantes. Que la persona firme un consentimiento informado donde diga acepto formar parte del estudio que tiene tales características y dejar constancia nosotros en ese mismo consentimiento informado o en otro, en el mismo formulario, que no se van a difundir estos datos en forma personal, pero sí que van a ser parte de una síntesis que va a ser transformada en los resultados finales del estudio, pero no va a aparecer el nombre de nadie ni lo que contestó cada una de esas personas. Entonces, estas consideraciones éticas tienen que estar. Y no sé si seguir o ya está, espero preguntas, dudas. Profe, pero, o sea, estos cuestionarios vendrían a ser como anónimos. Sí, pero nosotros tenemos la posibilidad de identificar a esos cuestionarios. Porque nosotros hacemos la entrevista y supónganse, si ustedes le hacen una entrevista cara a cara, o si este cuestionario se los mandan por mail, o si se los mandan por WhatsApp, lo que sea. En cualquiera de los casos, ustedes van a tener el nombre de la persona que lo envía, ¿no es cierto? Entonces, esperen que voy a ponerme el audífono porque se van a mezclar las conversaciones acá. Esperen. En ese caso, lo que necesitamos es que no solo quede explicitado, sino que además no exista manera de que no estemos, digamos, que estemos comprometidos a cumplir con esto que nosotros también estamos asegurando en el estudio. No sé si quieren agregar algo más ustedes porque estoy como... No, sí, sí, lo entendí, profe. ¿Entendiste? Hay una compañera que preguntó por WhatsApp que no se pudo volver a conectar, de cuántas hojas tiene que ser el marco teórico, sí, porque en el Word dice que no lo dice. Si hay algún tipo de...
algún tipo de norma. Siempre con este... a pesar de que nosotros pensamos que cuando este trabajo se transforme, ojalá, en el trabajo final que ustedes van a presentar, estamos esperando que tengan un mínimo de 20 carillas. Pero en este caso, en esta primera etapa, no esperamos eso. Para nosotros, con que lo que van a estar trabajando con Viviana muestre cuáles son los autores con los que van a trabajar o cuáles son los aspectos que van a trabajar, alcanza. No sé si querés agregar algo ahí, Vivi o Fran, con respecto a esto. Sí, yo particularmente, esperá que vuelvo acá a la cuestión, particularmente quería hacer una aclaración, a ver si les sirve como comentario general para todos. Recién cuando Andrea estaba diciendo su tema, ella empezó con oncología pediátrica y el vínculo con enfermería, que fue, ella hizo el ejercicio con esos dos componentes, oncología pediátrica y enfermería. Pero resulta que ahora cuando nos ponemos a hablar, aparece el tema de la bioseguridad y la quimioterapia. Entonces, en realidad, ella tendría que hilar más fino cuando busca los artículos y recuperar trabajos, algún trabajo al menos, o dos, que incluyan ese componente de la quimioterapia. ¿Qué es lo que pasa? A ver, hay muchos que están bastante orientados y que vinculan bastante bien el tema de los cuidados en enfermería. Pero hay muchos otros que se quedan en un solo aspecto. Sí. Silvia, muteate un toque porque entra mucho ruido por tu micro. ¿Por el mío? Ah, listo, sí, porque hay como, por eso les decía. Esperen. Imaginemos en una escala, digamos, como si fuéramos de lo más grande hacia lo más chico. Por ejemplo, hay algunos que están quedándose, lo pongo como ejemplo, ¿no? Los temas cambian, obviamente, pero supongamos que estén buscando solamente trabajos de oncología pediátrica sin vincular el aspecto de enfermería. Entonces, por ejemplo, trabajan sobre riesgos cardiovasculares en general, sin vincularlo a la práctica de enfermería. Entonces, mínimamente hay un primer paso que es vincular eso que yo estoy de enfermedades cardiovasculares con enfermería. Pero después hay un segundo paso, que es el que Andrea planteó hoy, que es la quimioterapia dentro de eso. Entonces, el primer paso sería como el vínculo, el tema de vincular la práctica de enfermería con aquel tema que ustedes están queriendo abordar. Entonces, enfermería tiene que ser sí o sí uno de los términos de búsqueda. Porque si no les salen trabajos que están muy desvinculados de su práctica, qué sé yo, encuestas sobre riesgo cardiovascular en no sé dónde. Pero eso no les aporta a lo que ustedes están queriendo ver respecto de las prácticas de enfermería relacionadas con los riesgos cardiovasculares. A partir de ahí va a tener que surgir un problema, que va a ser el tercer componente. Entonces van a tener que hilar más fino y van a tener que hacer enfermería, riesgos cardiovasculares o el otro componente que está vinculado más al problema que van a querer abordar. Yo sé que es un proceso, que eso se va dando de a poco. Hay algunos que están en la primera etapa buscando así, a grandes rasgos, sin vincularlo con enfermería, que lo que deberían hacer es, sí, para el ejercicio número 4, sí ya estar vinculando cualquiera de los temas que quieran trabajar con enfermería. Después, hay otros que, por ejemplo, Andrea, que hizo muy bien el ejercicio 3, pero yo desconocía esta cuestión de la quimioterapia, entonces ahora para el ejercicio 4 debería puntualizar en su tema más concreto, o sea, llevarlo, los artículos que ustedes recuperen tienen que tener una estrecha vinculación con el problema que ustedes están planteando, no ser una cosa como, no sé,
oncología pediátrica, así de grande, porque no les va a ayudar en nada. O sea, hay muchos artículos sobre oncología pediátrica que abordan millones de temas desde perspectivas totalmente distintas, pero ustedes tienen que acotarlo a su perspectiva. Y entonces ahí, cuando encuentren esos artículos, van a ver, les va a ser mucho más rico, porque van a encontrar cosas que ustedes pueden empezar a preguntarse y trabajar, o sea, van a estar mucho más vinculados con sus temas. Pero eso es un proceso que se va dando. Obviamente que en el primer día no iban a ir a salir a buscar ese artículo, sino que es un proceso que va de lo más general, y a medida que van afinando, bueno, pueden ir Profe, encontrando y acotando. Profe, a medida Sí. que iba hablando, me quedó la duda, porque yo estaba segura que había puesto un artículo sobre quimioterapia, y en el ejercicio 3, el primer artículo fue Actitudes de enfermeros en la administración de quimioterapia en oncología pediátrica. Claro, ahora, bueno, puede ser que haya uno, lo que quiero decir es que cuando yo miré todos los artículos no me quedó en claro, plasmado, que tu tema era la quimioterapia. Si era así, está genial, y entonces a eso hay que apuntar. Entonces vos en tu próxima búsqueda Claro, lo que deberías pasó es tratar de que recuperar esos. cuando yo empecé a plantear mi problema, o sea, el tema, era el protocolo, pero estaba Sí, ahí me medio acuerdo. como en la duda, y la profe me sugirió más que vaya por el lado de los cuidados, entonces lo enfoqué más por ese lado. Sí, me acuerdo que estaba el tema de que si conseguías, si existía un protocolo, si lo conseguías o no. Sí, la Pero verdad está en esta buenísimo, o situación es sea, bastante difícil ir a algún lugar claro. a constatar que sea así o no. Pero tal cual ese es el proceso. Lo que pasa es que hay algunos que todavía están en el gran tema, que todavía no lo vincularon a las prácticas de enfermería, y les ayudaría muchísimo empezar a buscar ese gran tema con prácticas de enfermería, porque les van a empezar a salir artículos que planteen problemas vinculados con esas dos cuestiones, y les puede surgir la idea de qué problema abordar, porque o sea, puede que les interese un tema, ¿sí? Pero que no estén todavía definiendo qué problema dentro de ese tema. Si empiezan a juntar las prácticas de enfermería con ese gran tema que ustedes tienen, seguramente va a haber algún artículo que plantee algún problema que a ustedes les sea de interés. Por eso esta cuestión de la búsqueda ayuda, me parece a mí que ayuda en el proceso de definición. Ese es el objetivo, que ayude en el proceso de definición del tema, problema, etcétera, etcétera. Particularmente cuando mandaron este trabajo, yo lo primero que hice fue, en todos estos años de práctica, fijarme qué fue lo que más me interesó y me llamó la atención, que fue esta parte de oncología pediátrica. Y de ahí me planteé, como no tenía mucho conocimiento en esta área, me planteé de cómo es el cuidado de los pacientes oncológicos pediátricos. Y por eso me empecé a buscar sobre este tema, la administración de quimioterapia y cómo es la bioseguridad para el cuidado. No solamente para saber, sino para el día de mañana, si me toca trabajar en un sector como este, estar informada y saber cómo hacerlo. Claro. Está buenísimo, Andrea, eso. Me permito agregar a lo que decía Vivi sobre la extensión del marco teórico, una cuestión que tiene que ver más con una posición personal al respecto, que es que la extensión del marco teórico va a depender de su objeto de estudio, no es que va a haber un máximo o un mínimo, más allá de que después haya un protocolo, ¿no?, de entrega del trabajo final de grado o haya un requisito puntual. Nada, cada objeto de estudio va a tener, digamos, su propia exigencia de extensión del marco teórico. Lo importante es que estén todos los conceptos necesarios que ustedes van a hacer uso, digamos, como herramientas conceptuales para poder interpretar eso que van a analizar. Ni más ni menos que eso. ¿Estás por ahí, Andrea? Sí. Ah, ok. Sí, no, eso lo había preguntado una compañera por WhatsApp igualmente. Y lo pregunto cierto. porque como queda grabado el video, entonces después lo paso y ya lo saben.
Perfecto. Y después, por otro lado, ahí habían consultado en el chat y agrego de forma oral respecto del resumen, preguntaban si iban a tener conclusiones o no, y la realidad es que por ahora no tienen conclusiones porque no han analizado ni llegado a ninguna conclusión. O sea, el resumen por ahora es Profe, no se escucha nada, no se escucha bien. Sí, es que justo... Se está cortando. Sí. Profe Silvia, cierre el micrófono, porfa. ¿Yo? Ah. Sí. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, ahora se escucha. Pobre, la estamos censurando a Silvia, che. Bueno, nada, igual era cortito. Con el tema del resumen, en el resumen preguntó recién la compañera en el chat si incluían las conclusiones o no, y claramente todavía no se incluyen las conclusiones porque no han analizado datos, no han llegado a resultados y mucho menos a sus conclusiones. Por lo tanto, por ahora el resumen es un resumen del proyecto de investigación, con lo cual pueden poner sí problemas, hipótesis, objetivos, algo de metodología, a lo que lleguen de metodología, pero no van a incluir nada de conclusiones. De hecho, un compañero de ustedes creo que me hizo esta pregunta en el foro, que le contesté ayer o antes de ayer, y se acuerdan que cuando comenzamos con los Zooms y arrancamos mirando el formulario de TIF, yo les decía, no arranquen por el resumen, porque para poder arrancar por el resumen tienen que tener necesariamente algo que resumir, y cuando uno arranca de cero todavía no tiene nada, por ende menos va a tener algo que resumir. Así que nada, tranquilos con eso. En el resumen, ¿y puede decir más o menos cómo seguimos, cómo empezamos y teoricen para que nos quede? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo empezamos? ¿Con qué cosa? Si puede repetir lo que dijo recién, qué es lo que hacemos de trabajo, las partes. En el resumen, ¿decís lo que dije? Sí, profe. Y en el resumen tiene que figurar el problema principal, sus hipótesis, los objetivos y las cuestiones metodológicas que llegan a definir respecto de la población, la muestra, el instrumento, las variables principales. Un pequeño O sea, marco piensen teórico. que es eso. ¿Cómo? Como un pequeño marco teórico. No confundan el marco teórico con todo el trabajo. El marco teórico es una parte del trabajo, que es donde definen conceptualmente... El marco teórico también va. Si dicen si agregar el marco teórico, pueden hacer referencia a los conceptos principales. Lo que pasa es que si en un resumen empiezan a definir los conceptos, se les va a empezar a ir de las manos la extensión del resumen, y el resumen sí tiene que ser sintético. Entonces son dos, profe, porque es parte del otro. No llegué a comprender, no sé quién es que hablaba. Yo, profe, porque si es un... Se escucha muy entrecortado. Baez, me figura. NR Baez. Sí, tengo poca batería. Porque si es el resumen... Escribilo en el chat porque no se te escucha nada. Bueno. Sí, por favor, escribirla en el chat, porque no se entiende en el audio. Bueno, Silvia, no sé si vos estás en condiciones de abrir el micrófono o nos van a seguir boicoteando el audio. No, lo abro y es una caja de Pandora, porque en la otra, en el otro Zoom es un volumen impresionante que tiene. Así que a veces estoy yo allá, pero la verdad que es altísima. Yo les estaba mostrando lo que acabas de explicar, Fran. Me estoy tapando así para que sea hablar. Acá, que se escuche nada más que acá. En resumen, acá tenemos claramente lo que estaba explicando recién Francisco, es bien claramente está explicado qué tiene que ir en el resumen, pero ustedes en esta etapa no pueden presentar, fíjense,
pueden presentar hasta el diseño y la metodología que utilizaron en el estudio, pero no pueden presentar resultados. Fíjense, hasta acá pueden ir adelantando algo si es que lo hacen, que no es necesario, pero no pueden dar resultados principales, no pueden hablar de conclusiones y no pueden presentar valores numéricos, ni números, ni tasas, ni si el abordaje ha sido cualitativo o otros resultados. Él justamente nos viene bien este resumen para decir que nosotros vamos a llegar directamente hasta acá. Hasta acá. Esto es lo que vamos a presentar, hasta la metodología. No podemos hacer más nada porque este trabajo no va a hacer el trabajo de campo. ¿Se entiende? ¿Sigue habiendo interferencia? Sí, profe, se Sí, pero entiende, serían los primeros 4 ítems. Sí. Si lo quieren hacer, lo hacen, pero no es imprescindible, porque eso es para el final, digamos, cuando ya se tiene todo el trabajo. Entonces, lo que nosotros estábamos analizando, si podemos avanzar, mi conexión dice que es inestable. En esto estábamos en el instrumento de recolección de datos, en esta cuestión de los criterios de inclusión, los de exclusión, que vamos a tener que plantearlo dentro de las cuestiones metodológicas, y dentro de las consideraciones éticas vamos a tener que generar un consentimiento informado y dejar constancia del anonimato y la confidencialidad de este estudio. Entonces, nosotros podemos en el mismo instrumento dejar expresado esto, y ya la persona que va a responder, si tiene el instrumento ante sí, tiene la información que necesita respecto de la confidencialidad y del anonimato. No vamos a hablar de resultados en términos de qué vamos a hacer efectivamente con esos datos, sino lo que planificamos hacer con esos datos. Entonces, hay como acá, dentro de lo que se presenta como resultados, hay una parte que dice análisis e interpretación de los datos. Ustedes pueden expresar en el proyecto, deben expresar en el proyecto, qué van a hacer con todos esos datos que van a obtener, cómo van a analizarlos, cómo van a interpretarlos, qué cuestiones se van a considerar, de qué manera. Cuando generan categorías, ustedes como escalas de rangos en las evaluaciones que van a hacer o valoraciones para generar los valores de la variable, tienen que decir de qué manera van a salir esos valores, ¿no? Pero nosotros no vamos a trabajar tanto con esto, ni con esto, pero sí con esto que es la bibliografía. Ustedes ya van a tener que plantear, a partir de lo que ustedes pensaron o trabajaron con Viviana para el marco teórico, con qué bibliografía arrancan, que es lo que van a estar planteando ahí. Después, por supuesto, cuando existen anexos, que quizás a esta altura los anexos estén más bien vinculados a, por ejemplo, cuando hicieron la contextuación, cuando hicieron la contextuación pueden haber presentado algunos documentos que pueden ir en el